Bienvenidos todos a este nuevo video donde vamos a tratar el tema número 6 que tiene que ver con el juicio de interdicción e inhabilitación. Estas son instituciones jurídicas que forman parte de los procedimientos especiales, pero que contienen excepciones a las reglas generales de los procedimientos civiles, no solo por ser procedimientos especiales, sino también por estar referida a un tema tan sensible como es el estado y la capacidad de las personas. Estos procedimientos tienen un carácter netamente protector, no solo de aquellas personas que tengan un defecto intelectual o físico que menoscabe su capacidad de entendimiento y los coloque en un estado de minusvalía al momento de relacionarse con otras personas, pues existe la presunción legal de que ellas pueden ser timadas o engañadas en perjuicio de sus propios derechos e intereses. Este procedimiento también protege a la sociedad, a la comunidad y a todas aquellas personas que por alguna razón necesiten pactar con ellos, pues podrían declararse nula la relación jurídica por la ausencia del consentimiento del incapaz que todo acto jurídico necesita tener. Este tipo de procedimiento mantiene una serie de peculiaridades que deben ser consideradas solamente como excepciones, por cuanto este procedimiento no fue creado para resolver controversias, sino para proteger a personas que se encuentran disminuidas por un padecimiento mental o físico. Entre algunas de estas excepciones encontramos: en algunos casos el juez puede iniciar de oficio. En segundo lugar, el fiscal del Ministerio Público participa como parte interesada y de buena fe. Tercero, la demanda no debe ser estimada en bolívares ni en unidades tributarias, pues es la ley quien indica quién es el tribunal competente por la cuantía. Cuarto, las decisiones de los jueces, aun cuando alcanzan la cosa juzgada, se puede cambiar al desaparecer las causas que motivaron la interdicción o la inhabilitación. Las personas naturales que poseen algún impedimento físico o mental que dificulte su capacidad de tomar decisiones por carecer total o parcialmente de discernimiento, vale decir, la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, deben ser protegidas por la ley, basado por supuesto en el principio constitucional del derecho a la defensa, pues hay la presunción de que éstas están imposibilitados de defender a plenitud sus derechos e intereses. Por tal razón, el legislador, buscando la protección de tales derechos, instituyó las figuras de la interdicción y de la inhabilitación. Dicha figura restringe total o parcialmente la capacidad de ejercicio de estas personas y los hace representar o asistirse por unas personas capaces llamadas tutores o curadores, dependiendo de la gravedad de la enfermedad mental o física, para así ayudarlo al ejercicio cabal de sus derechos civiles y en determinadas oportunidades hacerlos respetar en juicio, todo con el objeto de evitar que por su incapacidad sean blanco de engaños o timos. La interdicción es la restricción total de la capacidad de obrar de una persona basado en un padecimiento, una enfermedad mental o un defecto intelectual habitual que menoscabe su capacidad de entendimiento, aunque por supuesto mantenga momentos de lucidez, a tal punto de que le sea imposible mantener el control de su actividad, de su vida, sin que menoscabe sus propios derechos e intereses, obligando en consecuencia al juez a quitarle el gobierno de su vida, el gobierno de su persona y nombrarle a una persona llamada tutor para que lo represente y vele por sus derechos e intereses. La base legal de esta figura aparece en el artículo 393 del Código Civil, y el cual establece: el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción aunque tengan intervalos lúcidos. Ahora bien, aquellas personas que, aún teniendo un defecto intelectual o físico, pero que esto no sean tan graves y mantengan un cierto grado de entendimiento que amerite la posibilidad de ser escuchados en cuanto a sus opiniones, sin que ellos menoscaben sus propios derechos e intereses, no serán sujetos a interdicción, sino a la inhabilitación judicial. La inhabilitación es la restricción limitada y controlada de esa capacidad de ejercicio, motivado a un defecto intelectual, pero también físico, que menoscabe su capacidad de entendimiento, pero que no sea tan grave que amerite la interdicción civil, permitiéndose en este caso al incapaz emitir opinión de los actos de su vida, pero siempre con el asesoramiento o asistencia de un curador impuesto por el juez en defensa de sus propios derechos e intereses. La base legal de esta figura jurídica aparece en el artículo 409 y define a la inhabilitación como el débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción, y el pródigo
podrán ser declarados por el juez de primera instancia inhábiles para estar en juicio, celebrar transacciones, dar ni tomar a préstamo, percibir sus créditos, dar liberaciones, enajenar o gravar sus bienes, o para ejecutar cualquier otro acto que exceda de la simple administración, sin la asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador, cuando sea necesaria la medida. Estas instituciones jurídicas que están instituidas por el Código Civil y desarrolladas en cuanto a su procedimiento por el Código Administrativo de la materia, que son instituciones protectoras de aquellas personas que tienen un defecto intelectual o físico que menoscaba su capacidad de entendimiento, tienen el mismo objeto de proteger a la persona cuando vaya a relacionarse con terceras personas, lo cual hace que mantengan muchas similitudes tanto en la parte sustantiva como en sus derechos adjetivos. Pero en cuanto a que cada una de ellas protege a la persona en enfermedades diferentes, ellas también mantienen algunas diferencias. Entre las diferencias más notables de estas dos instituciones jurídicas encontramos la siguiente. En primer lugar, la interdicción es motivada por un defecto intelectual grave y habitual, que cause una total ausencia de la capacidad de entendimiento o discernimiento de una persona, mientras que en la inhabilitación presupone simplemente un defecto intelectual o físico que no sea tan grave, pero que cause un debilitamiento de la capacidad de entendimiento y cause además una incapacidad parcial. Segundo, en la interdicción se le priva al entredicho la totalidad de su capacidad de ejercicio, mientras que en la inhabilitación al incapaz se le restringe su capacidad de obrar, pero mantiene en la mayoría de los casos la simple administración de sus bienes. Tercero, en la interdicción al entredicho se le nombra un tutor para que lo represente, mientras que en la inhabilitación se le nombra a un curador para que lo asista en los actos de vida. Cuarto, en la interdicción el juez puede de oficio abrir el procedimiento judicial, mientras que en la inhabilitación es solo a instancia de parte. El juez no tiene esta facultad. La interdicción como medio de protección de las personas que mantienen un defecto intelectual grave, aunque mantengan intervalos de lucidez, tiene como objeto privar al entredicho de su capacidad de ejercicio a los fines de evitar que salga perjudicado por sus propios actos, los cuales carece, como es lógico, de toda consensualidad, que es un requisito existencial de todo acto jurídico. Por cuanto las medidas de protección que contiene el Código de Procedimiento Civil para proteger a estas personas indiciadas de demencia causan un gravamen en su persona y en el desenvolvimiento de su personalidad, estas solamente pueden ser declaradas por un juez civil y a través de un procedimiento especial, en donde, y después de haber realizado una serie de exámenes médicos en búsqueda de la condición mental, es decretado por el juez en protección de la propia persona, de acuerdo al artículo 393 del Código Civil en concordancia con el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual hace falta que se llenen una serie de requisitos y que en este caso serán requisitos de procedencia de la acción. En primer lugar, la mayoridad o la emancipación de la persona sometida a este procedimiento. Se hace necesario que la persona afectada en el juicio de interdicción sea un mayor de edad o un menor emancipado o un menor en su último año de minoridad, debido a que por mandato legal los niños ni adolescentes no están en ejercicio de su capacidad de obrar por considerar la ley que no tienen discernimiento. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años de acuerdo al artículo 18 del Código Civil y la emancipación la adquiere el adolescente como producto del matrimonio o conforme a lo dispuesto en el artículo 382 del Código Civil, es decir, por voluntad propia de la persona que ejerce su patria potestad. En segundo lugar, que el afectado tenga un defecto intelectual. Es necesario que exista un defecto intelectual y en este caso grave, que haga que la persona no pueda proveerse por sí sola de los actos de la simple vida. En consecuencia, no es cualquier defecto intelectual, sino aquellos considerados graves por los expertos que se nombrarán en el procedimiento. En tercer lugar, que el defecto o la enfermedad mental sea habitual. Este defecto o enfermedad intelectual no debe ser pasajera o excepcional, sino que debe ser considerado como un estado normal de la persona, sin que sea necesario que llegue a ser continuo,
pues la norma prevé la posibilidad de que la persona pueda tener momentos de lucidez. Lo que se busca es que el estado normal de la persona es estar bajo los efectos de la enfermedad o el defecto intelectual sin que esto llegue a ser las 24 horas del día. Además del juez, la ley prevé que ciertas y determinadas personas puedan intentar o buscar la protección del Estado para aquellas personas que tengan un defecto intelectual. Y estas personas son las que tienen la legitimación activa. De acuerdo al artículo 395 del Código Civil, las siguientes personas podrán solicitar la protección del Estado para aquellas personas que se presuma que están bajo los efectos de una enfermedad o un defecto intelectual. En primer lugar, el cónyuge, aunque estén separados de cuerpo. Cualquier pariente del incapaz sin hacer distinción entre los grados de consanguinidad o afinidad. En tercer lugar, el síndico o procurador municipal en búsqueda de la protección de los intereses de la comunidad. Cuarto, cualquier persona que demuestre tener interés en la solicitud de esta protección. Y por último, el fiscal del Ministerio Público en los mismos casos establecidos para el síndico o procurador, de acuerdo al artículo 130 del Código Civil. En cuanto al juez competente, y por ser este un procedimiento especial de protección de personas que tengan un defecto intelectual, ya el Código Adjetivo Civil prevé quién es el tribunal competente, haciendo una derogatoria parcial de las reglas de la competencia por la cuantía y por la materia. En consecuencia, el tribunal competente para conocer la interdicción civil, salvo que una ley especial disponga una cosa diferente, será el tribunal de primera instancia del lugar donde está ubicado el domicilio de la persona indiciada de demencia. El procedimiento judicial. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 733 del Código Adjetivo Civil, este procedimiento judicial puede comenzar de oficio a través de un auto de apertura dictado por el mismo tribunal o por una solicitud realizada por los legitimados activos. En ambos casos, el tribunal estará obligado a realizar una averiguación sumaria de los hechos imputados mediante la evacuación de unos medios probatorios que el mismo artículo 733 indica. Estos medios probatorios son los siguientes. En primer lugar, y el medio probatorio más importante, la práctica de una experticia a través de un examen médico realizado por 2 expertos, por lo menos, especialistas en la materia. En segundo lugar, interrogar a la persona indiciada de demencia. Este interrogatorio lo hará el juez personalmente sin poder comisionar dicha evacuación. En el acta se trasladarán tanto las preguntas como las respuestas. Tercero, una entrevista a 4 familiares inmediatos o en su defecto a amigos de la familia. 4. Practicar cualquier otra diligencia tendiente a formar un criterio sobre los hechos imputados. Esta facultad otorgada al juez tiene solo como límite su libre albedrío, pues tendrá que realizar cualquier actuación. Una vez realizado estas diligencias mediante la evacuación de estos medios probatorios, le corresponde al tribunal decidir si hay motivos suficientes para continuar o no el procedimiento. Si de la averiguación sumaria el juez tiene la convicción de que no existen pruebas suficientes del defecto intelectual, decidirá que no hay motivos para continuar el mismo y esto impide que se abra la segunda etapa, que es la etapa plenaria, con lo cual se extingue el procedimiento. Ahora bien, si de la averiguación sumaria el juez forma la convicción de que existe el defecto intelectual, en su decisión ordenará, primero, que el proceso continúe por los trámites del procedimiento ordinario, reanudándose el juicio al día siguiente en la etapa de prueba, específicamente en el primer día del lapso de promoción de prueba, pues en este procedimiento no hay lapso de contestación de la demanda por las características propias de la controversia. Segundo, decretará la interdicción provisional del indiciado de demencia, el cual deberá ser protocolizado en la oficina de registro público del lugar del domicilio del entredicho y se publicará por la prensa conforme a los artículos 414 y siguientes del Código Civil. Tercero, se le nombrará un tutor interino con preferencia del cónyuge mayor de edad y no separado de cuerpo, o en su defecto cualquiera de sus padres, de acuerdo al artículo 398 del mismo Código, los cuales no tendrá que presentar caución ni los estados de cuentas anuales a que se refiere el artículo 377. En defecto de esto, a cualquier persona elegida por el tribunal, cuyo nombramiento deberá también ser inscrito en el registro público.
Con esta decisión, el tribunal no solo protege al indiciado de demencia, sino que da apertura a la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa plenaria, la cual comenzará con la etapa de promoción de pruebas, en la cual podrán promover las siguientes personas. Primero, el indiciado de demencia. Segundo, el tutor interino. Tercero, la otra parte si la hubiera. Cuarto, el juez de oficio. Quinto, el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 133 del Código Civil. Debido a la especialidad de este procedimiento, el juez mantiene un amplio poder inquisitivo en el cual podrá ordenar que se evacúe cualquier medio probatorio que considere oportuno para evidenciar la condición del indiciado de demencia. Este indiciado de demencia que en ningún momento tendrá la carga probatoria y ni siquiera el hecho del decreto provisional de interdicción invierte la carga probatoria. Por lo que para poder decretarlo entredicho, es decir, para poder decretar la interdicción, debe estar plenamente probado en autos no solamente la enfermedad, sino el grado de la misma. La sentencia definitiva que pone fin a este procedimiento, como toda sentencia, puede ser dictada de tres formas. La primera, sin lugar, por lo que se declara no haber lugar a interdicción del indiciado. Esto no impide que se pueda abrir nuevamente el procedimiento, pero por otros hechos. Segundo, con lugar la interdicción, por lo que se declara entredicha a la persona con el consecuente nombramiento del tutor definitivo, protutor y el consejo de tutela, en la forma prevista en la ley. Tercero, parcialmente con lugar, no encontrándose elementos suficientes para decretar la interdicción, pero sí los elementos necesarios para decretar la inhabilitación por presentar un defecto intelectual no tan grave, pero que amerite esta protección del Estado. De toda decisión dictada por el tribunal se consultará de oficio al juez superior, aunque contra ella pueden interponerse todos los recursos de apelación y casación que sean necesarios. Efectos de la interdicción. De conformidad con el contenido del artículo 403 del Código Civil, la interdicción surte efecto desde el mismo momento de la interdicción provisional que pone fin a la etapa sumaria, con el nombramiento del tutor interino, generando desde ese momento una incapacidad legal extrema, por lo que cualquier acto que realice el entredicho desde ese momento hacia adelante será considerado nulo de nulidad absoluta, mientras que todos los actos que haya realizado con anterioridad al decreto de esta medida provisional están viciados de nulidad relativa, vale decir, son válidos pero pueden ser anulables. En consecuencia, los efectos de esta sentencia son los siguientes. El entredicho pierde el gobierno de su persona. Segundo, queda afectado por una incapacidad negocial plena desde el decreto provisional de interdicción y los actos anteriores a este estarán afectados de nulidad relativa. La revocatoria de la interdicción es un procedimiento judicial que tiene por objeto hacer cesar los efectos de la interdicción cuando la persona recupere la capacidad perdida por los efectos de una enfermedad o un defecto intelectual. El juez competente será el mismo de primera instancia que conoció el procedimiento de interdicción y la legitimación activa la tendrán las mismas personas que pudieron intentar la interdicción. Este procedimiento consiste en la apertura de un lapso probatorio por el tiempo que indique el tribunal y terminará con una sentencia definitiva que tiene consulta obligatoria con el Tribunal Superior. El procedimiento judicial. Para hablar de la parte adjetiva de esta figura de la inhabilitación, tenemos que comenzar diciendo de que ella comparte muchos de los elementos, requisitos y presupuestos procesales con la interdicción. Son dos figuras muy parecidas, pues las dos fueron creadas para proteger a una persona, pero en enfermedades diferentes. Estamos hablando de que estas dos figuras comparten los mismos legitimados activos, el mismo tribunal competente, los mismos requisitos de admisibilidad, pero difieren en cuanto a los requisitos de procedencia y el procedimiento judicial. Pero solamente difieren en el enfoque de la protección que hace la ley dependiendo de la enfermedad. En la interdicción va a proteger a personas que tienen un defecto intelectual grave, y la protección va dirigida a quitarle su capacidad de ejercicio para que ella no pueda disponer de sus bienes, y para poder realizar estos actos se le va a nombrar un tutor quien lo representará. Mientras que en la inhabilitación, por proteger una enfermedad que no es tan grave, que puede ser mental, pero en este caso también física, a esta persona no se le restringe, no se le elimina su capacidad de ejercicio, sino que se le limita. Y en muchos casos solamente se le permite la simple administración de estos bienes.
para realizar actos más allá de la simple administración, tendrá que estar asistido por un curador nombrado por el tribunal. En cuanto a los requisitos de procedencia de la inhabilitación, tenemos que decir que en primer lugar, el sometido a la inhabilitación debe ser un mayor de edad o un menor emancipado, con las mismas características que explicamos en la interdicción. En segundo lugar, que el defecto intelectual o físico no sea tan grave que amerite una interdicción. Por supuesto, el grado de la enfermedad se va a determinar en el procedimiento a través de una experticia que se harán con 2 médicos expertos en la materia. Y por último, como tercer requisito, que el defecto intelectual o físico sea habitual, es decir, que no sea pasajero, excepcional, sino que debe ser considerado el estado normal de la persona. En cuanto al procedimiento judicial, tenemos que decir que tanto la interdicción como la inhabilitación comparten el mismo procedimiento judicial que aparece dispuesto a partir del artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, pero con unas diferencias que hacen que este procedimiento de inhabilitación no sea tan severo como el procedimiento de interdicción, pues limitan la capacidad inquisitiva del tribunal. Estas diferencias radican en primer lugar que el tribunal no puede comenzar de oficio un juicio de inhabilitación. Y en segundo lugar, el tribunal no está facultado para que a través de una medida preventiva declare incapaz a la persona ni le designe un curador provisional. Por lo que este procedimiento debe comenzar a través de una solicitud a instancia de parte realizado por los legitimados activos que aparecen dispuestos en el artículo 395 del Código Civil, vale decir, el cónyuge aunque esté separado de cuerpo, cualquier pariente del incapaz sin distinguir entre los grados de consanguinidad o afinidad, el síndico o procurador municipal en interés de la comunidad, cualquier persona que demuestre tener interés en la solicitud y por supuesto el fiscal del Ministerio Público de acuerdo al artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, en el cual deben indicar la identificación exacta del afectado y las circunstancias de hecho que den lugar a la interdicción. Una vez recibida la solicitud, le corresponde al tribunal admitir o no la solicitud dependiendo si han cumplido con los requisitos de admisibilidad anteriormente citados. Si el tribunal admite esta solicitud, está obligado por el artículo 394 a evacuar una serie de pruebas, al igual que en el juicio de interdicción. La primera, un examen médico psiquiátrico del supuesto afectado por 2 médicos por lo menos. Segundo, un interrogatorio al indiciado de incapacidad. Tercero, un interrogatorio a 4 familiares o en su defecto a 4 amigos de la familia. Y cuarto, las demás diligencias que el tribunal amerite para formar su convicción. De la evacuación de estos medios probatorios, el tribunal tendrá que decidir si hay o no méritos para continuar el procedimiento. Si el tribunal considera que no hay mérito para continuar el procedimiento, entonces terminará la etapa sumaria, no se abre la etapa plenaria, por consiguiente no hay la continuación a través del procedimiento ordinario. Esta acción puede intentarse nuevamente, pero por hechos diferentes. Ahora bien, si el tribunal considera que sí hay méritos para continuar el procedimiento, entonces ordenará que éste continúe por los trámites del procedimiento ordinario a partir del lapso de promoción de pruebas, sin dictar ningún tipo de medida preventiva, por lo que no declarará incapaz a el indiciado de demencia, ni tampoco se le nombrará un curador provisional, hasta llegar a la sentencia definitiva, en donde sí el tribunal declarará o no la incapacidad y si amerita el nombramiento de un curador y la limitación de su capacidad de ejercicio.